Buenos días, tardes o noches. Me complace darte la bienvenida a Persiguiendo a Psique, el podcast quincenal que tu mente y tu alma estaban esperando, y donde hablaremos sobre aquellos fenómenos que pasan en la mente humana. Soy Rodrigo y el día de hoy, junto con nuestra invitada especial, te vamos a estar acompañando por este recorrido para desentrañar los misterios de la mente. En el capítulo de hoy, para poder explorar el duelo de Medusa, tengo una sorpresa muy especial para todos ustedes, ya que tenemos a nuestra primera invitada para perseguir a Psique. Déjenme presentarles a un ser muy bello y muy lindo que viene a hablarnos sobre el duelo. Con ustedes, Merari Tapia. Bienvenida, Mera, ¿cómo estás? Hola, Rodri, ¿cómo estás? Un gustazo, muchas gracias. Es un honor y un placer para mí ser tu primera invitada en este proyecto tan bonito. Y pues vamos a darle un tema interesante, entonces vamos a ver qué pasa. Seguro quien nos está oyendo se está preguntando quién eres y por qué estás aquí. Así que no sé si puedas darnos una pequeña introducción de qué húbole con Merari Tapia. Híjole, ¿quién soy? Qué pregunta tan difícil y existencial. Pero bueno, creo que si lo vemos en un tema curricular, soy psicóloga, soy psicooncóloga, soy psicoterapeuta, trabajo o colaboro en el Instituto Nacional de Cancerología. Soy docente de licenciatura, tengo un proyecto que se llama Regresa a ti, que habla de promover la salud mental en medios digitales. Y pues, ¿quién soy? Creo que soy una mujer en constante evolución, que está ahorita en proceso de aprendizaje, ¿no? De repente la vida nos da como medio tiros y tirones, pero creo que convencida totalmente de la importancia de dignificar nuestros procesos de vida con amor. Entonces creo que eso para mí es así como importante compartirlo, porque creo que es algo que he estado aprendiendo últimamente y bueno, creo que esa soy yo. ¡Wow! ¡Qué bonita presentación, Merari! En serio, me da mucho gusto tenerte aquí. Bienvenida, espero que te sientas a gusto. Me gustaría hacer otra pregunta. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Merari? Pues mira, ¿no? Vi que íbamos a hablar de duelo, de Medusa, ¿no? Me por ahí entre que leí yo un poco y tú tuviste a bien contarme en un rápido momento la historia de Medusa, que yo no la conocía, entonces sí creo que bueno, ¿no? De esta palabrita, y que creo que me parece un tema súper importante, Rodri, porque digo, además que sabes que este tema me encanta, creo que es un tema muy actual, porque en este proceso pandemia y todo esto, el duelo fue algo que estuvimos viviendo todos, ¿no? O sea, pérdidas de trabajo, pérdidas de la salud, pérdidas de seres humanos, todo el tiempo estuvimos como en este proceso de duelo, y creo que algo que tenemos que aprender es justo a vivir con nuestras pérdidas. Entonces me parece un tema que, además de enriquecedor por el mito que nos vas a contar, creo que el tema del duelo es algo a lo que tenemos que entrarle todos a trabajar, ¿no? Sí, es un tema que está muy actual debido a la pandemia y, como vamos a ver más adelante, el ser humano es un ser que está en constante pérdida. Lamentablemente en la sociedad no solemos hablar de ello, pero normalmente estamos perdiendo cosas. Y como bien dijo Mera, el día de hoy estaremos hablando sobre el duelo. Para poder explorar apropiadamente este tema, vamos a dividirlo en 3 puntos. El primero siendo el mito de Medusa, después vamos a hablar sobre qué es el duelo y finalmente vamos a hablar de el final del duelo. ¿Cuándo finaliza? ¿Finaliza en algún momento? ¿Finaliza igual para todos? Dicho lo anterior, déjame contarte una historia. El mito de Medusa es uno de los más icónicos de la historia griega. Esta figura icónica tenía cabellos de serpiente y mirada que te volvía piedra. ¿Cuál es el origen de esta figura? ¿Siempre fue así? Vamos a averiguarlo. Medusa era una de las 3 hermanas gorgonas, y estas eran mujeres inmortales con aspectos viperinos. De las 3, ella era la única mortal en la familia, y la única que tenía forma humana. De niña conoce a su megacrush, el cual se convierte posteriormente en su mejor amigo, y el más grande. Este hombre se llamaba Íficles. Van pasando las primaveras y un Íficles mayor, un Íficles ya con peluche en el estuche, le declara su amor eterno a Medusa. Aunque nuestra protagonista lo amaba mucho, tuvo que rechazarlo debido a que ella tenía un sueño por cumplir. Deseaba ser una de las sacerdotisas de Atenea. Estas sacerdotisas debían de tener una conducta intachable,
y una disciplina muy estricta, ya que esto sería reflejado en la diosa y debían dejar en lo más alto el nombre de esta. El principal requisito y el más importante para poder ser una sacerdotisa era ser una mujer pura, era tener la pureza absoluta, ya que la diosa era virgen y por lo tanto su corte de sacerdotisas debían mantenerse en este estado para toda la vida. Con el tiempo, Medusa se volvió la sacerdotisa perfecta, tal vez demasiado perfecta, y esto atraía cada vez a más personas a contemplar los rituales que esta mujer hacía. En uno de estos rituales, un hombre se atrevió a decir que el cabello de nuestra protagonista era más hermoso que el de la diosa Atenea. Atenea escucha esto desde el Olimpo, y aunque no hizo nada al respecto, quedó resentida con su sacerdotisa. Poseidón, el cual tenía una rivalidad muy fuerte con Atenea, también escucha esto y decide usar a Medusa como instrumento para su venganza. El tiempo pasa y Medusa seguía con sus deberes de sacerdotisa. Un día, caminando muy tranquila en la playa, escucha que decían su nombre a lo lejos. En ese momento voltea hacia el mar y Poseidón surge con toda su gloria y esplendor e intentó seducir a nuestra protagonista, pero esta no olvidó sus votos de castidad y lo rechazó. Medusa corre despavorida y llena de pánico al templo de Atenea, el único lugar donde se creía tendría consuelo. ¿Recuerdan a Íficles? Pues bueno, su mega crush lo escucha todo y se da cuenta que Medusa está en peligro. Trata de interponerse entre Poseidón y Medusa, pero el dios, al ser muy fuerte, de un revés de la mano lo deja inconsciente. Medusa entra al templo y se arrodilla ante la estatua de la diosa, llorando e implorando protección. Poseidón se acerca, la somete y en el altar del templo viola a Medusa. Poseidón se marcha satisfecho por haber logrado su objetivo, el cual era deshonrar a la diosa. Atenea toma la forma de una de sus estatuas dentro del templo y le reprocha a Medusa que le había pasado lo que le había pasado por su culpa. Como buen argumento misógino, le dijo, seguramente, es que ve cómo estás vestida, mijita, date a respetar, es tu culpa. Todo mal con Atenea, porque no era su culpa, solo estaba haciendo su trabajo. Después de esto, la diosa le impone un castigo a nuestra protagonista. Al caer la noche, Íficles despierta, recupera el conocimiento y corre al templo en busca de su amada. Desde lo lejos, la oye llorar amargamente. Al verla, se acerca intentando consolarla. Al querer tocarla, una serpiente le muerde la mano. Medusa, asustada, se da la vuelta y al cruzar mirada con su crush, al ver a los ojos a Íficles, este queda convertido en piedra. Resulta que el castigo de Medusa fue ser transformada en una mujer cuyo cabello eran serpientes, que todo aquel que la mirara sería vuelto piedra. La historia de la bestia que volvía piedra a quien la mirara se fue haciendo más famosa, y muchos fueron los guerreros que la cazaron en busca de gloria, pero ninguno volvió con vida. Por azares de la vida, nuestra hermosa reptil termina refugiándose en un templo abandonado. Poco a poco fue perdiendo su humanidad debido al aislamiento y a los intentos de ser cazada. Un día, Medusa se encuentra un pequeño busto en honor a Atenea y se da cuenta que este templo abandonado estaba consagrado a la diosa a la cual rendía tributo. Esto despierta una parte dormida en Medusa. Empieza a cuidar al templo y lo honra con rituales que anteriormente hacía la diosa. Nuestra diosa vengativa favorita, hija de Zeus, se da cuenta de esto y se da cuenta que nadie puede observar los rituales de nuestra escamosa protagonista. Piensa, seguramente, ¡ay! Creo que me pasé de lanza con mi sacerdotisa. Igual y no tuvo la culpa de que la violaran. Un día, haciendo su rutina de alabanzas a la diosa, Medusa escucha unos pasos acercándose y se dispone a defenderse, pero se detiene en seco cuando ve que aquel que quería matarla portaba el escudo que pertenecía a Atenea. El guerrero desconocido no dudó y le cortó la cabeza. Así pasa la historia con el nombre de Perseo, aquel que logró matar a Medusa. Al final de este relato, Perseo le regresa su escudo a Atenea y le entrega la cabeza de Medusa. El mito nos cuenta que la muerte de Medusa fue una venganza de Atenea a su sacerdotisa, pero realmente quería liberar a Medusa
de su vida desdichada. La diosa inmortalizó a la Gorgona colocando su cabeza en su escudo. Así, la más grande sacerdotisa acompañó a la diosa que tanto quiso en vida. Más allá de ser un monstruo, como relatan las historias, creo que Medusa realmente es una víctima de muchas injusticias. Y me surgen varias preguntas. ¿Qué húbole con todas las pérdidas de Medusa? ¿Qué pasa con su duelo? Digo, fue violada, se le arrebató su belleza, su humanidad, volvió piedra a su crush de toda la vida, a su más grande amor, y el resto de su vida se vio obligada a huir. O no sé qué opinas tú, Merari. Sí, claro, pensaba ahorita como, además de estas pérdidas de o sea, que mencionabas, que justo aquí apunto porque dije, no, se me va a ir, ¿no? O sea, tiene que ver como la línea como esta parte de la virginidad, pero obviamente decías hace ratito como esta línea misógina y todo, pero además como este requisito para poder cumplir un ideal que ella tenía, que era ser sacerdotisa, ¿no? Entonces como ahí se ve truncado ese ideal y que al final es un duelo, o sea, ya no poder seguir con esto que ella había pensado, como se supone que se marcaba, ¿no? Como tenía que ser. La pérdida justo del ideal, del ser amado. Obviamente sí, la pérdida de esta figura, de esta belleza, de esta humanidad, de quién era ella, ¿no? Y tener que encontrarse de nuevo con, pues no sé, reencontrarse más bien o reestructurarse. Creo que sí son como varios puntos. Y me he quedado pensando un poco en esto que decías, o sea que al final como alguien que se ha visto como mucho tiempo como un monstruo, sabiendo como la historia, te das cuenta que al final fue como producto propio de lo mismo que fue como viviendo, o sea, al final fue algo que le hicieron, ¿no? O sea, que además fue como un castigo por algo que ella no hizo, entonces es como un conjunto de consecuencias de cosas de las que ella no tuvo culpa. Entonces sí creo que ahí hay como muchos duelos importantes. Hablando y ya entrando en materia, entremos en la primera pregunta de nuestro tema. ¿Qué es el duelo? ¿Qué nos puedes platicar sobre este término, Merari? El duelo, Rodri. El duelo es un proceso. Es un proceso que nos va a permitir elaborar una pérdida. ¿A qué se refiere con elaborar una pérdida? Pasar todas estas etapas para poder llegar a esto último, que es justo, algunos autores hablan de aceptación, otros de resignación. A mí me gusta pensar que es como reasignarlo, o sea, darle un lugar a ese persona, objeto, relación, situación perdida en tu historia de vida, o sea, sí darle un lugar, pero que ya, o sea, aprender a vivir con esa pérdida. Esa es la intención. Entonces, el duelo es un proceso que nos va a permitir llegar justo a eso, a aprender a vivir con nuestras pérdidas. Entonces, ¿podemos hablar de que el objetivo del duelo es resignificar aquello que perdimos? Sí, puede ser resignificar. Puede ser resignificar, te decía yo, a mí me gusta verlo como reasignar, o sea, como darle un lugar. Por ejemplo, uno de los miedos más grandes de las personas cuando pierden a un ser querido por una muerte, que de repente es como yo no quiero elaborar mi proceso de duelo porque no quiero que se me olvide, ¿no? Y entonces que las personas entiendan el hecho de que tú vivas un proceso de duelo no quiere decir que se te va a olvidar esa persona querida, más bien que vas a dejarlo en un lugar en el que, por ejemplo, si fue tu papá, ¿no? Toda la vida va a ser tu papá, pero hoy tu papá en cuerpo presente no está, ¿no? Pero, o sea, se reasigna. Entonces sí tiene que ver con resignificación, con reasignación, con darle un lugar en tu historia de vida. En resumen, podemos destacar que el duelo tiene las siguientes características, que es un proceso transitorio, como bien nos dijo Merari, que se activa ante la pérdida y que el objetivo final es reorganizar el pequeño, gran mundo de la persona que perdió algo. Yo le sumaría, si me permites, ¿no? Adelante. Además, que la intensidad va a depender de lo valioso que haya sido la persona, la situación, el objeto o lo que sea perdido. En una misma familia no le va a doler de la misma forma la pérdida de uno de los elementos, porque entonces tal vez yo me llevaba mucho mejor o era más cercano, y si esta persona no era tan cercana, igual no le va a doler tanto, o a lo mejor, o sea, yo pierdo esta pluma y para mí es como, híjole, ¿no? Lo peor porque el significado es que me la regaló mi abuelito antes de morir, y entonces por eso es como wow, y entonces tú dices, es otra pluma, cómprate otra. Entonces es eso, o sea que la intensidad va a depender mucho de qué tan significativo sea la pérdida. Entonces, ¿qué significa iniciar el proceso de duelo? ¿Qué es lo que implica estar en duelo?
ok, iniciar el proceso de duelo. Fíjate, es muy curioso porque de repente todos podríamos decir, bueno, entonces inmediatamente que tú pierdes algo, se activa el proceso de duelo, ¿no? O sea, pierdo algo, pum, proceso de duelo. Y no es así porque hay algo incluso en todos los tipos de duelo que se llama duelo al tiempo o duelo retardado, que entonces, o sea, la persona implicaría pasar ese primer punto del duelo, ¿no? O sea, no es esta primera etapa que es dejar la negación o liberar la negación. Generalmente las personas no iniciamos un proceso de duelo porque lo primero que estamos haciendo es negando, desde no puedo creer que se haya muerto, o no, seguramente está enojado y va a regresar y me va a decir que me ama y entonces no vamos a estar juntos otra vez, o no, espérate, voy a buscar en todos lados, seguramente voy a encontrar la pluma. Entonces como que nos aferramos a que no se perdió, o sea, que tiene que estar. Entonces cuando decimos, ok, vamos a entrarle, implica como empezar a dejar de negar y empezar a decir como, ok, sí pasó, ¿no? Y entonces a partir de ahí viene como este proceso que uno diría como, pues si ya lo aceptaste o si ya no lo estás negando, ya lo aceptaste. Y no es cierto. El dejar de negarlo es decir como de, ok, puedo abrir la posibilidad de decir, sí está ocurriendo, pero eso no quiere decir que ya lo haya aceptado. Quiere decir que ahora me voy a enojar, me voy a poner triste, voy a intentar llegar a acuerdos con el Ser Supremo en el que crea, hasta que llegue realmente este momento en el que logre acomodarlo en un punto en el que me permita vivir. Entonces eso implica, Rodri, implica dejar de, o sea, aventarnos a este punto de dejar de negar. Entonces, ¿de qué depende la intensidad del duelo, Merari? La intensidad del duelo, Rodri, va a depender mucho de qué tan significativo sea lo que se está perdiendo. Ojo, también aquí hay un punto importante y es que vamos o sea, convengamos en que esto lo que va a hacer es visibilizar también la estructura de cada uno de nosotros. Entonces, obviamente, si yo de repente, por ejemplo, tiendo a tener como a lo mejor una personalidad que puede ser más ansiosa, más tirando como una línea más depresivona o algo por el estilo, o sea, esto lo que va a hacer es como potenciarlo, ¿no? O sea, hacer como que se haga como mucho más visible esto que yo ya traía como un poco cargando. Pero además va a depender mucho de qué tan significativo y cómo envista yo, o sea, las situaciones, las personas, los objetos, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con eso, con la importancia que yo le dé a las cosas. Volvemos al ejemplo que decíamos hace rato, o sea, no es lo mismo que yo pierda un camión, porque pues al final el camión no me significa, ¿sabes? Pero, o sea, ¿qué pasaría si ese era el último camión que me iba a llevar a ver a mi abuelita antes de que falleciera? Entonces, claro que esa pérdida de ese camión termina siendo como relevante. Que si yo pierdo, digo, bueno, ok, tal vez voy a llegar más tarde a mi trabajo, no quiere decir que no me importe, pero la relevancia no es tan grande. Incluso, por ejemplo, en las familias, algo que pasa mucho es que se dice mucho que nadie pierde a la misma persona. O sea, yo puedo, o sea, no sé, a lo mejor en mi familia somos 4 hermanos y perdemos como, no sé, a un papá, y entonces no todos perdemos al mismo papá. Y eso de repente se escucha extraño, pero más bien tiene que ver con cómo tuvo cada quien la relación. O, por ejemplo, otro tipo de duelo que también se vive mucho, tiene que ver con ahora las jubilaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente, o sea, que el lugar de trabajo haya sido tu mismo lugar de trabajo por mucho tiempo, y entonces ahí estaba como todo, a lo mejor tu vida, tu socialización, y de repente dejas de estar ahí, y entonces, o sea, también ahí es como otro duelo importante, y es importante porque entonces estaba ahí volcado todo quién soy yo, ¿no? Entonces, esas cositas son las que de repente no vemos, o sea, no es tan sencillo, y volvemos a lo mismo que decíamos, la gente puede hablar mucho desde por encimita, como de, ay, trabajos hay muchos, búscate otro, ajá, pero esto me estaba dando estabilidad ahorita, y no solamente es la pérdida del trabajo, sino es la pérdida de mi estabilidad. Entonces, lo que tú decías del cambio, ¿no? O sea, que nos cuesta trabajo acostumbrarnos al cambio. La pérdida de la salud, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo ahorita me da gripa, obviamente no vivo un proceso de duelo porque sé que en 2-3 días se me va a quitar la gripa, ajá. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando alguien tiene cáncer? Donde es una enfermedad que es mucho más invasiva, que el tratamiento es mucho más largo, que implica realmente una pérdida de la salud, que además va a traer una pérdida de la imagen corporal, ¿no? O sea, son como muchas pérdidas juntas. Entonces,
a veces no somos tan conscientes de eso, o sea, lo que decíamos, que estamos en una constante de pérdidas, pero que no por todas elaboramos un proceso de duelo. Pero bueno, ya que sabemos lo que es el duelo, ya que conocemos el concepto, pasemos a las famosas fases del duelo. Y en este modelo o teoría, de los más aprobados son aquellas en las que tienen 5 etapas. Hablamos de etapas como la negación, que es como bien decía Merari hace unos momentos, cuando niegas la pérdida, cuando no puedes creer que perdiste aquello que perdiste. Después viene la negociación, donde tú como persona tratas de negociar con el ser supremo, con la vida o con el ser que tú creas para intentar recuperar esa pérdida. Cuando te das cuenta que esta negociación, estas oraciones al cielo no sirven, entras en la etapa de ira, porque te das cuenta que hagas lo que hagas, no vas a recuperar aquello que perdiste. Y esto nos lleva a la fase de la depresión, que es entrar en tristeza debido a entrar en el camino para aceptar que aquello que perdí no va a volver. Y por último tenemos la 5ª etapa, que es la aceptación, donde revaloras aquello que acabas de perder. Si nos damos cuenta, y como hemos mencionado a lo largo de este programa, el objetivo del duelo es reorganizar o resignificar todo lo que significaba aquello que perdimos. Todo lo que alrededor de eso que perdimos estaba en contacto. Y reajustar tu vida ahora a estar sin eso que perdiste, o no, o sin la persona, o sin la cosa, o sin el trabajo, etcétera. Después de explicar lo anterior, me gustaría preguntarte, Mera, ¿todos experimentamos el duelo de la misma forma? No todos. Te decía que hay diferentes tipos de duelo y entonces, o sea, el tipo de duelo va a depender como mucho de la forma de la pérdida, de incluso la estructura de la persona, tal vez de repente como qué tan fácil o qué tan rápido pueden entrar en este proceso de negación. O bueno, va a depender de muchas cosas, pero no todos lo vivimos de la misma manera, y porque además esto se va a juntar con algo que también es importante hablar, que tiene que ver con los estilos de afrontamiento. Todos tenemos formas de afrontar distintas, entonces a partir de ahí la forma en la que vivamos el duelo también va a ser diferente, incluso en tiempos. En las primeras 5 etapas que ya nos estabas describiendo, pues fueron planteadas por Elizabeth Kubler-Ross, y ella incluso en su momento en el modelo decía, el duelo dura 6 meses, ¿no? Entonces hoy sabemos que un duelo no tiene una duración específica. Lo que hay que cuidar mucho es que el duelo no se vuelva patológico. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces empiece como a juntarse con algunos trastornos más de índole psiquiátrico. Es una cuestión como algo psicótico, como algún trastorno de ansiedad, y entonces recordemos que para poder hablar de una cuestión psicopatológica estamos como hablando de una línea de funcionalidad. Entonces esa sería nuestra línea, que la persona empezara como a disfuncionar. ¿Y qué es eso? Que deje de hacer las cosas que normalmente hace. Pero también algo que me parece importante, por ejemplo, mencionar, porque se confunde mucho, que en esta etapa que decías que es depresión, no quiere decir que la persona tenga una depresión clínica, ¿no? Porque eso es importante, más bien que es, o sea, claro que va a tener síntomas de depresión porque está triste, entonces es lógico, pero eso no quiere decir que tenga como los criterios diagnósticos de una depresión clínica. Entonces, porque si no a veces es como, ay, ya está deprimido. No está deprimido, está en duelo, ¿no? Entonces creo que a veces hacer estas diferencias son importantes para que podamos como entenderlo. Me surge otra interrogante. ¿Qué es lo que podemos hacer estando en duelo? Es muy importante experimentar y vivenciar el proceso del duelo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tenemos que vivenciar, experimentar y permitirnos vivir todas y cada una de las emociones que vengan cuando entremos en este proceso. Una frase que me gusta mucho para ejemplificar esto es que cada lágrima derramada ayuda a sanar la herida. También es muy importante acercarnos a personas que nos puedan brindar apoyo, acercarnos a esta red de apoyo con la que contamos, llámese familia, llámese amigos, que al final del día nos van a estar ayudando a poder afrontar la pérdida de una mejor manera, ya que no es lo mismo
perder algo y estar solo a tener a alguien a tu lado que te esté acompañando y que te esté escuchando de cómo te sientes. Cada duelo es diferente, ya que cada persona es diferente. Y como bien decía Merari, cada persona tiene herramientas diferentes para poder afrontar aquello que perdieron. Y por último, dentro de este pequeño to-do list, es importante mencionar que es fundamental aceptar la pérdida de aquello que perdimos. Es esencial llegar a poder aceptar esta pérdida. Yo le sumaría que está como muy ligado al primero que dijiste, que es como vivirlo. Dignifica tu proceso, y con eso me refiero, no permitas, o sea, obviamente no puedes evitar que las personas te digan como, ay, por eso lloras, o ay, no es para tanto, ¿no? Pero sí como en un punto de decir como, a ver, o sea, yo así me estoy sintiendo y sí lo es, y entonces voy a ver y voy a acomodarlo y voy a ver qué está pasando con esto, y entonces si quiero llorar voy a llorar y me voy a dar chance de sentir y no le voy a tener miedo, porque ¿qué creen? Que los duelos se acumulan, y entonces si yo ahorita digo como, no me voy a hacer muy fuerte y entonces no voy a vivir esto, y entonces me sigo con el ligue que continúa y luego, ¿no? Y entonces voy acumulando, ¿no? Hay procesos y de repente así, o sea, por algo muy chiquito, de repente siento que estoy sobre reaccionando, y no es como por eso, es el conjunto o el cúmulo de todo esto que también estoy cargando. Entonces, ojo, vamos a darnos chance de vivirlo, y entonces que se siente feo, claro, ¿no? Y yo siempre he dicho algo, el duelo, hay una frase de un libro, bueno, que es una película que me gusta muchísimo, que es justo como el dolor amerita sentirse, ¿no? Y sí, o sea, sí es cierto, pero saben una cosa, le huimos un montón porque no nos gusta que nos duela, y entonces nos empieza a doler y es como buscamos todo lo que nos pueda anestesiar, llámese cigarro, alcohol, amigos, drogas, sexo, lo que sea, y entonces, comida, juegos de azar, no sé, salir con amigos, llenarme de gente, llenarme de trabajo, y entonces decir como no le voy a entrar a lo que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque entonces me anestesio, pero entonces en algún momento voy a estar solo y entonces ahí va a estar, o sea, eso no se va a quitar, ¿no? Entonces es como date chance, vívelo, y entonces sí creo que el dolor, todos vivimos procesos que nos generan dolor. El dolor es obligatorio, por decirlo de alguna forma, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, como nosotros decidamos vivir ese dolor, ya es una tal cual, es una decisión. Yo puedo decir, me está doliendo y entonces lo estoy viviendo y está bien rudo, o puedo decir, ay, me duele, ay, no, y entonces ya vivirlo en la exageración total, y entonces ahí es donde ya se vuelve, o sea, no es obligatorio sufrirlo, pero que nos duela, sí nos va a doler y hay que entrarle, ¿no? Entonces, pues creo que es eso. ¿Fácil? Pues no es fácil. Ya que hemos estado revisando toda la información que hemos visto a lo largo del episodio, me surgen más preguntas. ¿Cuándo viene el final del duelo? ¿Cuándo se podría decir que llega a su final este proceso transitorio? Si lo vemos desde puntos teóricos como los que tú mencionaste, pues tienen que ver con esta etapa final de aceptación, ¿no? O sea, con esta última. Creo que en el momento en el que puedes vivir, ¿no? Sin que ese dolor, más bien que tu dolor te deja vivir, porque sí creo que hay momentos en donde nuestro dolor nos paraliza y no nos permite vivir, y sentimos que nos morimos y que es lo peor que nos está pasando, y entonces en el momento en el que dices como, claro que sí estuvo y sí me dolió, pero entonces empiezo a hacer planes y empiezo a continuar con mi vida, es el momento en el que podemos hablar de que el proceso de duelo ha llegado como a su fin, ¿no? Eso no quiere decir que no va a pasar el tiempo y que no voy a escuchar una canción que me recuerda a mi abuelito y que me va a dar nostalgia, porque creo que entonces ya cambia y se vuelve nostalgia, ¿no? Va a depender mucho de la situación de la que estamos hablando, depende de muchas cosas, pero sí yo creo de lo que mi experiencia como profesional, lo que yo creo personalmente y lo que dice la teoría es que al final cuando llegamos a un punto de aceptación es cuando estamos hablando que ese proceso de duelo llega a su fin. Para ir cerrando o para ir concluyendo el capítulo del día de hoy, me gustaría dejarte 2 notas a pie de página muy importantes. La primera es que la aceptación de la pérdida no implica olvidar aquello que perdimos, solo es aceptar que ya no está. Y la segunda nota a pie de página
es que tampoco implica que se deje de extrañar. Por el contrario, es aprender a vivir sin aquello que perdimos. El duelo es un proceso muy complejo que lamentablemente, o afortunadamente, como gustes verlo, todos, todas y todes vamos a vivir en algún punto de la vida. Lo importante es vivirlo y experimentarlo con cada una de las expresiones que necesitemos para poder sanar. Antes de acabar, o mejor dicho, de iniciar el final del capítulo de hoy, quiero agradecerte, Merari, por acompañarnos en el capítulo de hoy. Y antes de salir del aire, cuéntanos en qué estás trabajando, dónde te podemos encontrar, qué haces, o como diría mi compadre Jordi Rosado, ¿qué húbole con Merari Tapia? Otra vez. Pues, ¿qué estoy haciendo ahorita? Estoy dando terapia, colaboro en el Cancerología, entonces tengo un grupo donde trabajo con pacientes y familiares y cuidadores de pacientes con cáncer. Entonces, bueno, estoy ahí en el consultorio particular y, como les decía, pues en Regresa a Ti, las redes de Regresa a Ti todas son así, ¿no? Facebook, Instagram, ¿no? Es @regresati y ahí pueden ver como un poco como el contenido que se sube. Generalmente tenemos como un tema a la semana, platicamos de él en un videíto, es un poco lo que estamos haciendo ahorita y bueno, ¿no? Pues cualquier cosa, el contacto y todo, pues por ahí me pueden encontrar. Si tienen alguna duda o algo, yo encantada. Y otra vez, muchas gracias, Rodri, por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti, Merari, por ser la madrina de este pequeño gran proyecto. Sabes que te quiero un buen, y qué mejor que traer una experta en el tema tan preparada como tú. Y que, más importante, esté colaborando en este tema día a día a través de su trabajo. Antes de irme, nos gustaría mencionarles algunas frases. En mi caso, la frase que les voy a dejar es que el duelo es un proceso, no un estado. Y como todo proceso, es transitorio y se tiene que acabar y nos ayuda a recobrar el equilibrio debido a la pérdida. Esta frase la dijo Anne Grant. Yo quisiera dejarles una frase que es: sean amables con su proceso de vida, con sus propios cambios. Estamos aprendiendo, no seamos tan duros con nosotros mismos. Les dejamos estas pequeñas reflexiones y por nuestra parte no nos queda más que darte las gracias por tu atención a lo largo de este capítulo y desearte que tengas un excelente día, tarde o noche. Nos encuentras en todas las redes sociales y en YouTube como Persiguiendo a Psique. No olviden darle al botón de seguir, suscribir o añadir a favoritos dependiendo de la plataforma donde nos estén escuchando. Y si conocen a alguien que tal vez le pueda interesar estos temas, sería muy importante que lo compartieran para que cada vez lleguemos a más oídos y podamos perseguir a Psique juntos. Nos estamos viendo, o mejor dicho, escuchando en el siguiente capítulo. Y por mi parte, no me queda otra cosa que decirte más que adiós.